Este Molinedo. Beria Sierra. ¿Se me escucha, chicos, o no? Sí, se te escucha. Sí, delegado, sí se te escucha. Y se escucha, y se escucha. Chicos, voy a volver a llamar entonces. Altamirano Orozco. Astete Molinedo. Presente, buenas noches. Buenas noches. Beria Sierra. Presente, buenas noches, Janet. Buenas noches. Carpio Tapia. Ok. Chocahuayta Chocón. Presente, buenas noches. Buenas noches. Colque Robles. Presente, buenas noches. Colque. Presente, buenas noches. Ok. Pelahuacho. Buenas noches. Buenas noches. Fernández Delgado. Ok. Flores Carrión. Flores presente, buenas noches. Buenas noches. Góngora Bendezú. Góngora Bendezú. González Acuña. Presente, buenas noches. Buenas noches. Guevara Quintana. Presente, buenas noches. Buenas noches. Pailiani Lezama. Presente, buenas noches. Buenas noches. Huayparrima Chantón. Presente, Harry, buenas noches. Buenas noches. Huayani Ocapuri. Presente, buenas noches. Buenas noches. Wesenberg Covarrubias. Wesenberg. Presente, Jared, buenas noches. Buenas noches. Wilka Machuca. Wilka Machuca. Hurtado Flores. Hurtado Flores, presente. Hincho Wilka. Buenas Hincho. tardes, presente. Presente. Está bien, mire. Loaiza Flores. Presente, buenas noches. Buenas noches. Loaiza Luza. Buenas noches, presente. Buenas noches. Mamani Conde. Presente, buenas noches. Buenas noches. Manga Ramos. Presente, buenas noches. Buenas noches. Moyo Hualpa. Buenas noches, presente. Buenas noches. Olivera Laura. Presente, buenas noches. Buenas noches. Palomino Tani. Presente, buenas noches. Buenas noches. Plico Siboman. Presente, buenas noches. Buenas noches. Quispe Cuba. Quispe Cuba. Buenas noches. Ramírez Palomino. Ramírez Palomino. Rivera Polo. Presente, buenas noches. Buenas noches. Rosas Vera. Rosas presente, delegado. Buenas noches. Buenas noches. Soto Mejía. Buenas noches. Ya, ok. Tapia García. Presente, buenas noches. Buenas noches. Tarco Sumire. Presente, buenas noches. Buenas noches. Valdivia Flores. Presente, buenas noches. Buenas noches. Vilca Chunga. Presente, buenas noches. Vilca presente. Chunga. Presente, Ok. delegado. Buenas noches. Villafuerte Anaya. Presente, buenas noches, delegado. Buenas noches. Villafuerte Olazábal. Presente, buenas noches. Yancaya Ferro. Buenas noches. Presente, buenas noches. Buenas noches. Sea Barzola. Sea presente, buenas noches. Buenas noches. Llegó Altamirano Orozco. Presente, buenas noches. Buenas noches. Góngora Bendezú. Wilka Machuca. Presente, buenas noches. Buenas noches. Ramírez Palomino. Doctor, buenas noches. Ya concluí con el llamado de la lista. Hola, chicos, buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha, doctor. Ok. Entonces, hoy día vamos a hablar de lo que es alteraciones a nivel de lo que es la coagulación.
Y la patología dentro de este grupo más frecuente es la púrpura trombocitopénica idiopática o PTI, ¿no? Que es más frecuente en niños que en adultos. Entonces vamos a desarrollar en estas clases este tema. ¿Qué es una púrpura trombocitopénica, ¿no? Es una condición clínica patológica que involucra desórdenes heterogéneos, ¿no? Que tienen en común la producción de autoanticuerpos contra las plaquetas. Entonces, esto va a conllevar a que el paciente, ¿no?, en el organismo disminuya, ¿no?, el número de plaquetas, y esto se va a llevar a cabo mediada por anticuerpos dirigidos contra los antígenos plaquetarios. Ahora, otra de las características en estos pacientes es la presencia de megacariocitos en la médula ósea, debe haber una ausencia de una enfermedad subyacente o coadyuvante a una comorbilidad que la podía estar causando, ¿no? Y la manifestación clínica predominante de esta patología son las petequias, ¿no? Entonces, estos pacientes se caracterizan porque son pacientes que pueden venir mayormente por emergencia, por presentar sangrado en sus diferentes formas, ¿no? Puede ser desde un pequeño sangrado nasal hasta una lesión de sangrado debajo de la piel o subcutánea, ¿no?, que estaremos mencionando en las próximas diapositivas. Como les anticipaba antes, este es frecuente en niños, especialmente de 6 años para adelante, y en adultos, en mujeres de 18 a 40 años. Se puede clasificar en primarios y secundarios, ¿no? El PTI primario, cuando no se encuentra la causa que probablemente le esté ocasionando, ¿no?, esta púrpura trombocitopénica. Y secundarios, cuando se encuentra una patología asociada. Por ejemplo, puede ser un LES, puede ser un cáncer, ¿no?, que también son frecuentes, representan del 20 al 30%. Más frecuente, que llega hasta el 80% de incidencia, son las trombocitopenias primarias. El valor normal de las plaquetas en el organismo es de 150.000 a 450.000. Es el valor que tenemos todas las personas aparentemente sanas, ¿no? Pero ¿qué pasa si el paciente tiene menos de 150.000? Ya estamos hablando de una plaquetopenia, que tendríamos que hacerle muchos estudios para ver cuál probablemente sea la causa. Recuerden que las plaquetas se producen en la médula ósea, roja, junto con los leucocitos y los eritrocitos, ¿no? Entonces, y también tenemos que recordar que las plaquetas están reguladas por la trombopoyetina, que es una proteína que ayuda a la producción de estas células sanguíneas. La vida media de las plaquetas es de 1 semana, ¿sí? ¿Ya? Es de 1 semana. Luego de 1 semana, estas células son ya viejas, son ya envejecidas y son eliminadas por el sistema monocito macrófago, ¿no? Y no solamente estas, sino también pueden participar el hígado, la médula ósea misma o los ganglios, ¿no?, en la muerte de estas células, ¿no? Entonces, ¿cómo se empieza, no, el PTI o esta patología, ¿no?, que es una enfermedad autoinmune, ¿no? Se produce por la pérdida de autotolerancia a los propios antígenos.
Entonces, localizados en superficies de plaquetas y megacariocitos. Esto es principalmente de tipo inmunoglobulina G, específicos con la glicoproteína 1B, 2B, 3A. Participan en aquí las células T, produciendo los CD34, ¿no? Y que van a producir o van a acelerar la muerte de las plaquetas. Y esta hemólisis es de tipo extravascular, ¿no? Ahora, la muerte prematura de las plaquetas puede ser a nivel esplénico principalmente, ¿no? Puede ser a nivel celular, medular, ¿no? Hepático también, etcétera, pero principalmente es a nivel esplénico. Por eso también parte del tratamiento es la esplenectomía, ¿no? La esplenectomía es parte del tratamiento de un PTI que es refractario persistente, ¿no? Al tratamiento. Aquí hay una pregunta. ¿Hay un aumento en el consumo o destrucción? ¿O hay una falla en la producción? Bueno, cuando el problema es por la alteración en la producción, la entidad es rara, ¿no? Y es conocida como púrpura A megacariocítica adquirida, ¿no? Se trataría de un estado evolutivo en el curso de la anemia aplásica o un síndrome mielodisplásico. Y cuando el problema es en el aumento de consumo o destrucción periférica, ¿no? Lo más seguro es que sea mediada por anticuerpos, como en este caso de la PTI, ¿no? Causas de la trombocitopenia inmune. Las causas pueden ser centrales, que se refiere a donde se produce, o periféricas. Las centrales. Dentro de las causas centrales pueden ser secundarias a infecciones virales, vacunaciones, y tenemos las virales que pueden ser rubiola, papera, varicela, parvovirus, hepatitis C, Epstein-Barr. Y la trombocitopenia no suele ser muy intensa. Esto es frecuente en niños. También puede ser por enfermedades autoinmunes, como mediada por anticuerpos o linfocitos, como en el LES o en el lupus, y algunos casos de PTI crónico. Esto es frecuente ¿en qué? En adultos. No se olviden, ¿ya? En adultos. Ahora, otra de las causas centrales, pues, es daño directo al megacariocito por HIV, luego de una quimioterapia, radioterapia o drogas de tipo cloranfenicol, ¿no? Que actualmente ya no se utiliza mucho. Falla medular primaria congénita o adquirida, anemia de Fanconi, anemia aplásica, aplasia megacariocítica adquirida, trombocitopenia con ausencia de radio. Daño tóxico directo puede ser también el alcoholismo, ¿no? Imagínense, estrógenos, tiacidas pueden llevarnos a esta patología. Deficiencia de las vitaminas, la B12 y la B9, recuerden de la anemia megaloblástica, ¿no? Infiltración medular difusa, neoplástica o no. Las patologías neoplásicas malignas que infiltran médula y más frecuente son pues las leucemias, los linfomas, el mieloma, ¿no? Raras veces los tumores sólidos. Eso sería con respecto a la causa central, es decir, a nivel de la médula ósea. Aquí tenemos otra, la causa periférica, es decir, fuera de la médula ósea. Destrucción mecánica intravascular, 10%. A ver, ¿quiénes serían dentro de los vasos sanguíneos? La famosa coagulación
intravascular diseminada. ¿En quiénes vemos esto? Pues aquellos pacientes sépticos, ¿no? Con una sepsis severa y luego pasa esto a una coagulación intravascular diseminada, que el pronóstico es muy, muy malo. Tenemos la púrpura trombocitopénica, ¿no? Y el síndrome urémico hemolítico. Ahora el síndrome de Gel, que podemos ver en gestantes. Ahora aquellos pacientes cardiópatas, pacientes con hemangiomas cavernosos gigantes, ¿no? Con grandes aneurismas. ¿Qué más? También puede ser por efecto directo de drogas a las plaquetas. Por ejemplo, el más conocido, el alcohol. Ahora, puede ser una destrucción mediada por anticuerpos, y este es el más frecuente, ¿no? Drogas, principalmente algunos medicamentos, las heparinas, que ya utilizamos poco, ¿no? Las heparinas de bajo peso molecular, no de alto peso molecular. La quinina, la quinidina, el ácido valproico, ¿no? Los anticonvulsivantes, antimaláricos, la destrucción aloinmune, post-transfusión neonatal, post-trasplante, los síndromes antifosfolipídicos, primario, secundario, algunas infecciones, las virales, las más frecuentes tenemos el HIV, el de la hepatitis C, la mononucleosis infecciosa, el citomegalovirus, infecciones bacterianas, como lo más frecuente en nuestro medio, la tuberculosis, ¿no? El Helicobacter pylori, la brucelosis, algunos parásitos en la sangre, la malaria, enfermedades autoinmunes, LES, artritis reumatoidea, trombocitopenia gestacional, frecuente. Aquí también está, ¿no? No puede faltar la leucemia, los linfomas, tumores sólidos, ¿no? La púrpura trombocitopénica inmunológica o idiopática son de dos variedades, ¿no? Del niño o el post-infeccioso, que puede ser bacteriano o viral, y el crónico, que es frecuente en el adulto, ¿no? También se llama enfermedad de Werlo. Entonces serían las probables causas de una trombocitopenia inmune, ¿no? ¿Cuál es el cuadro clínico de esta patología? Entonces, el signo más frecuente es el sangrado, ¿no? El sangrado a nivel subcutáneo o mucocutáneo, ¿no? Pero estas pueden ser de leves, pueden ser moderados, pueden ser severos, ¿no? Los leves son asintomáticos. Los moderados pueden venir con petequias, con equimosis, con púrpuras, con hematomas, ¿no? Entonces, por ejemplo, las petequias, bueno, son lesiones menos de 4 milímetros, ¿no? A nivel de lo que es debajo de la piel subcutánea. Las púrpuras son mayor de 4 milímetros, ¿no? Hasta 1 centímetro se dice, ¿no? Las equimosis, más de 1 centímetro debajo de la piel o el subcutáneo, y los hematomas sí son sangrados internos, ¿no? En casos de sangrados severos o muy graves, estamos hablando sangrados a nivel del sistema nervioso central, o también puede ser a nivel gastrointestinal, que es una emergencia, ni siquiera urgencia, sino es una emergencia, porque el riesgo de muerte en el paciente es alto, la mortalidad es alta. Aquí dice, se considera trombocitopenia clínicamente relevante a cuentas de plaquetas menos de 100.000, ¿no? Recuerden que las plaquetas de 150.000 a 450.000. Hay púrpura seca, hay púrpura húmeda. Bueno, seca debajo de la piel, púrpura húmeda, digamos, son las lesiones en la mucosa,
¿no? Sangrados debajo de la mucosa, pues en nasal, bucal. Aquí hablan de PTI leve, PTI moderado, PTI severo, ¿no? Entonces, el severo es cuando las plaquetas son menos de 30.000. Ustedes van a ver bibliografías donde dice menos de 20.000, otros menos de 10.000. ¿Ya? Entonces, PTI menos de severo con plaquetas menos de 30.000 y que tiene sangrado en alguna de esas partes que ya les he mencionado ya en la anterior data, es una emergencia. Este paciente necesita transfusiones de plaquetas, tratamiento con inmunoglobulinas, que lo estaremos viendo ya, ¿no? Hay veces cirugías, ¿no? La mortalidad, les repito, es alta. Fases de la enfermedad, ¿no? Aquí hay PTI primario, PTI secundario. Primario, recuerden que la causa no se conoce, ¿no? No se sabe, ¿no? Y causa o PTI secundario es cuando está asociado a alguna patología, ¿no? Mencionada anteriormente. Características de PTI primario es lo más importante, porque lo demás, por ejemplo, trombocitopenia aislada, va a haber en ambos, que es menos de o igual a 100.000. Ambos van a ser mediadas por uno por autoanticuerpos y el otro estará pues, por anticuerpos. Fases de la enfermedad, aquí el PTI puede ser agudo, PTI resistente o persistente y el PTI crónico. Se dice PTI agudo cuando tiene un tiempo la enfermedad de 3 meses. El persistente cuando la enfermedad tiene de 3 a 12 meses y crónico más de 12 meses. Y les repito, los PTI agudos son característicos de los niños y los persistentes o crónicos es característico de las personas adultas, ¿no? Son crónicos, están relacionadas a enfermedades crónicas, ¿no? El PTI desde reciente diagnóstico, ¿no? Entonces, no es lo mismo de aquí, ¿no? Pues hasta los 3 meses, ¿no? La mayoría son espontáneos, se autolimitan. El PTI prolongado, de 3 a 12 meses, y el crónico, no estoy repitiendo, es más de 1 año. Hay diferencias entre lo que es PTI niño y PTI crónico, ¿ya? Como les mencionaba, el PTI de niños, aquí lo colocan, es característico de 2 a 6 años, otros dicen de 6 a más años. No tiene predilección por el sexo, ¿no? Puede ser un varón, una mujer, ¿no? Está relacionado a los cambios estacionales. Usualmente, ¿no? Estos pacientes que van a presentar este cuadro, 1 semana o 3 semanas, un mes antes, han tenido algún problema infeccioso, viral mayormente, o también puede ser bacteriano. Aquí dice, 90% no necesita ningún tratamiento, se autolimita y en 3 a 6 meses desaparece, ¿no? Entonces en PTI, el PTI de los niños no hay mucho problema, tenemos que observar, controlarlo estrictamente, ¿no? Y el PTI crónico o del adulto, ahí es el problema, ¿no? Sí, en los adultos es el gran problema que tenemos. Suele ser insidioso, episódico. En adultos jóvenes tiene franca predilección por las mujeres. Es más frecuente en mujeres que en varones, ¿no? Eso también ya lo dijimos anteriormente. La mayoría de los casos son de curso crónico, ¿no? Y tienen esa tendencia pues a complicaciones y casi todos los pacientes con PTI
del adulto reciben tratamiento, ¿no? Ahí está su prevalencia a partir de los 18 años hasta los 50 y en mayores de 65 años. Entonces, es importante diferenciar, ¿no?, este PTI de niños y del adulto, ¿ya? Niños, más está relacionado con infecciones virales. Adultos, está relacionado con enfermedades crónicas. Así como es adulto, ya pues, puede ser relacionado a una artritis reumatoidea, a una hipertensión arterial, etcétera, etcétera. El diagnóstico. Y esto es muy importante y pregunta de examen, chicos, ¿no? El PTI es una enfermedad que se hace el diagnóstico por exclusión. Es decir, no hay un examen específico, un gold estándar, podemos decir, que nos diga, este paciente tiene PTI. No. Entonces, muy importante tomarnos en cuenta eso, y para eso necesitamos pues la historia clínica, y dentro de la historia clínica la anamnesis, los antecedentes, el examen físico, ¿no? Y todos los exámenes laboratoriales que nos van a permitir llegar a este diagnóstico. Aquí tenemos criterios de diagnóstico. Trombocitopenia, menos de 150.000. Hiperplasia megacariocítica, que lo vamos a ver en la médula ósea, en el aspirado que se le hace del huesito. Ahí vamos a ver, ¿no?, plaquetas inmaduras gigantes, ¿no? Anticuerpos antiplaquetarios, ¿no?, IgG. Que el paciente no tenga toxicidad, signos de toxicidad sistémica de ningún tipo de medicamentos o sustancias tóxicas. El paciente no debe tener adenopatías ni visceromegalias o alguna otra comorbilidad. El tratamiento. ¿Ya? Entonces, con respecto al tratamiento, ya les decía que la mayoría de estos pacientes vienen siempre por emergencia. ¿Por qué? Por el sangrado, que puede ser epistaxis, ¿no?, o púrpuras en todo el cuerpo, o petequias en todo el cuerpo, ¿no? A ver, en los estudios de diagnóstico, ya les he mencionado, ¿no? Vamos a repetirlo. Aquí tenemos un hemograma, unos reticulocitos. En el hemograma, lo único que tenemos que ver que es plaquetas bajas, porque los leucocitos, ¿no?, los leucocitos y la hemoglobina va a estar normal. Claro, si está sangrando puede disminuir, ¿no? Dentro de esto es lo más importante. A ver un momentito. Otro, función hepática y renal. Bueno, para ver algunas alteraciones. Otra de las pruebas importantes es el perfil de coagulación, que es fundamental, ¿ya? Dosificación de inmunoglobulinas, ¿no? En el tratamiento de esa patología utilizamos inmunoglobulinas, especialmente en casos de emergencia. También esta patología es relacionada con infecciones virales, entonces podemos pedirles en sangre, ¿no?, las lesiones o estas infecciones. El aspirado de médula ósea no es obligatoria, ¿no? También algunos estudios, ¿no?, por ejemplo, de Helicobacter pylori, ¿no? Tenemos también el perfil tiroideo. Recuerden que el PTI está relacionado con hipo o hipertiroidismo, ¿no? Son enfermedades que es como si se apoyaran, ¿no? No se conoce bien la fisiopatología. Entonces, dentro de aquí tenemos PTI de reciente diagnóstico, o refractario, persistente, o PTI crónico, ¿no? También cuando este es un algoritmo, ¿no?, donde nos dice cuando hay persistencia del PTI,
se puede hacer, ¿no? Aspirado, si es que no se le ha hecho al paciente, hacer dosaje de inmunoglobulinas, de complementos, hacerle más estudios, ¿no? Sobre alguna infección, ¿no? También si es niño se estudia valorar los estudios de trombocitopenias congénitas aquí. Y en PTI crónicos, recuerden, en PTI crónicos, siempre estar buscando, ¿no? Tal vez este paciente puede tener un lupus, puede tener alguna otra patología crónica, ¿no? El aspirado y biopsia de médula ósea en aquellos pacientes con PTI persistentes o crónicos es importante. El tratamiento en sí, es corticoides, ¿no? Es decir, los pacientes que tienen púrpura trombocitopénica se tienen que iniciar corticoides. Podemos utilizar prednisona, podemos usar dexametasona, podemos utilizar la metilprednisolona, ¿sí? Entonces, estos pacientes con corticoides pueden remitir a más del 70%, ¿no? En casos de que el paciente esté sangrando demasiado y no tenga tal vez o tenga 1 o 0 plaquetas, no es una emergencia. Entonces ahí sí tenemos que utilizar vía parenteral. Importante, utilizar soporte transfusional, plaquetas. Lo primero que el paciente vamos a hacer cuando veamos por emergencia es transfundirle plaquetas. Plaquetas. Transfundirle vía por aféresis o pool, lo que haya, ¿no? En casos de sangrados por PTI, que es una emergencia, el paciente puede fallecer, es una emergencia. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, aquí PTI, tratamiento de emergencia, ¿no? Dexametasona, 40 miligramos por día, por 4 días endovenoso. O también a la vez podemos utilizar inmunoglobulinas, ¿no? Ahí varía, ¿no? La dosis. Otros dicen de 0.5 a 1 gramo, aquí le ponen 2 gramos por kilo de peso, ¿no? Se le coloca al paciente. Transfusión de plaquetas, como les decía, puede ser por aféresis, uso de factor 7 recombinante o esplenectomía, ¿no? También de emergencia. Una vez estabilizados los pacientes, podemos continuar el tratamiento, ¿no? Con otros medicamentos. Aquí en este algoritmo lo clasifican tratamiento de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Primer nivel, ¿qué le ponen? Prednisona, bajas dosis, gamma globulinas endovenosas, ¿no? Si las plaquetas están mayor de 20.000 y no sangra. Y luego lo observas, ¿no? Ahora, si están menos de 20.000 y tiene sangrado, entonces tenemos que referirlo a un segundo nivel y podemos utilizar pues ahí corticoides, agonistas del receptor de la trombopoietina, como el trombopaf, ¿no? Micofenolato, inmunosupresores. Y si no sangra, observación. Y si sigue sangrando, ya pues tenemos que llevarlo a un tratamiento de tercer nivel. En este caso, ya hay varios medicamentos que se pueden utilizar, dentro de los cuales el tratamiento que no tiene muchos efectos colaterales, casi ninguno, solamente será escalofríos o fiebre, ¿no? Es el rituximab. Los demás sí tienen efectos adversos, ¿no? Diferentes, por ejemplo, ciclofosfamida es quimio, ¿no? Causa alopecia, leucopenia, ¿no? Entonces, el rituximab es un anti-CD20 que se utiliza, es indicado antes de la esplenectomía, sería lo ideal, ¿no? También utilizamos, y esto lo utilizamos en Cusco, rituximab, ciclosporina A, también tenemos alcaloides de la vinqui, por ejemplo, la vincristina o vinblastina, la colchicina, la vitamina C, danazol,
ciclofosfamida, ácido transretinoico, interferón, tenemos todo eso, azatioprina, 6-mercaptopurina también. La plasmaféresis y el trasplante autólogo, eso sí no lo podemos hacer aquí en nuestro medio, ¿no? Eso ya necesita ya centros de mayor complejidad. En el PTI de diagnóstico reciente, a ver, ¿no? Aquí también otro algoritmo tenemos, sangrado activo menos de 30.000. Entonces, empezar con inmunoglobulinas, porque las inmunoglobulinas son de acción rápida, ¿no? Y a las 72 horas se le hace el control de plaquetas, ¿no? A los 3 días. Si es mayor, se le coloca nomás un día. Si es mayor de las plaquetas de 20.000, sin sangrado, lo observamos. Si es menor y sigue sangrando, corticoides. Si persiste, ya podemos utilizar inmunoglobulina anti-D con bolos de corticoides. Si persiste, ya tenemos que utilizar tal vez rituximab o estar pensando en una esplenectomía. En sangrados mucosocutáneos menores con plaquetas menor de 10.000 y factor de riesgo, bueno, aquí dicen prednisona, si hay ausencia de mejoría, inmunoglobulinas, si hay sangrado y mayor de 10.000 las plaquetas, observación, pero sangrado cutáneo, ¿eh? O sea, aquellos pacientes que sangran a nivel de lo que es el sistema nervioso central o a nivel gastrointestinal o a nivel renal, que son emergencias, entonces esos pacientes sí se tiene que utilizar inmunoglobulinas, corticoides, transfusión de plaquetas. Tenemos que ir, como se dice, con todo, porque esos pacientes pueden fallecer. Cuando es persistente y crónica, el PTI, tenemos que evaluar la cantidad de plaquetas, ¿no? Si es menos de 30.000, mayor de 30.000. Si es mayor de 30.000, el riesgo de sangrado es mínimo. Entonces, observación. Si es menos de 30.000 y está sangrando o hay factores de riesgo, entonces inmunoglobulinas, porque son de acción rápida. Y recuerden, cuando nosotros utilizamos inmunoglobulinas, utilizamos combinado con transfusión y también con corticoides. Este es un librito ahí de pregrado de hematología, como un resumen para repasar. Trombocitopenia inmune primaria, ¿no? En niños y en adultos. Agudo, crónico, ¿sí? En niños es agudo. Aquí hablan sobre la fisiopatología. Trombocitopenia por anticuerpos antiplaquetarios, IgG o IgM, ¿no? Más frecuente IgG. Son trombocitopenias megacariocíticas sin esplenomegalia y no asociado a enfermedades. Por ejemplo, ¿no? Puede ser hipertensión, artritis reumatoidea, HIV, hepatitis C, quimioterapia, radioterapia. No debe haber eso, ¿no? Para que se llame trombocitopenia inmune primaria, ¿sí? El comienzo en niños es agudo, de un momento a otro. En adultos es crónico. ¿Ya? En niños, antecedentes de virus. En adultos es más asociada a enfermedades crónicas. La edad de presentación de 2 a 8 años. En adultos, todas las edades, ¿no? A cualquier edad. El sexo en varón y mujer puede ser igual en niños y en adultos es más frecuente en mujeres. Número de plaquetas menos de 20.000. En adultos de 20.000 a 80.000. En niños es menos de 20.000. Y recordemos que cuanto más baja es la plaqueta, tiene mayor riesgo de morbimortalidad del paciente, ¿no? Todo paciente que tiene menos de 30.000 debería recibir sí o sí transfusión de plaquetas, si es que no está recibiendo corticoides, ¿sí? Es como una regla, ¿no? Para evitar el sangrado a nivel del sistema nervioso central.
duración de la trombocitopenia en niños, pues emiten rápido, ¿no? En adultos, no solamente puede ser 12 meses, puede ser mayor de 12 meses. La evolución en los niños es rápido, en los adultos es persistente, ¿no? Como está asociado a patologías crónicas, ¿no? Requieren tratamiento necesariamente sus pacientes, ¿no? Antes de que el problema se emita. Los tratamientos en niños, la mayoría pues, se autolimitan, entonces hay que observarlo. Si es que es muy agudo, muy grave en los niños, podemos iniciar corticoides, prednisona, dexametasona o metilprednisolona, los más frecuentes que utilizamos, ¿no? Si necesita transfusión de plaquetas, se le hará. En algunos casos rebeldes, como dice aquí, plasmaféresis. El tratamiento normalmente que nosotros hacemos en el hospital y que la mayoría remite con eso son los corticoides. Aquí dicen 75% responde inicialmente, ¿no? También podemos utilizar agonistas de la trombopoyetina, ¿no? Que el problema es su costo es altísimo, por eso no utilizamos mucho. La esplenectomía nosotros lo utilizamos ya como un último método. ¿Por qué? Por las complicaciones que pueda tener el paciente. Antes de eso utilizamos el rituximab, ¿no? Por eso dice aquí rituximab como alternativa a la esplenectomía. Porque aquellos pacientes esplenectomizados tienen complicaciones, por ejemplo, inmediatas, puede ser trombocitosis, puede ser infecciones. Por esos pacientes se tienen que vacunar, ¿no? Contra el neumococo, ¿no? Meningococo. Y otros inmunosupresores que podemos utilizar o quimioterapia, ¿no? Entonces, chicos, esto sería con respecto a lo que es el tema de PTI, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Todo quedó claro? Creo que no hay preguntas, doctor. Más bien, El examen. sí, las notitas del examen, doctor, por favor. Tengo la mitad nomás, se suelto, chicos. Mañana te doy ya. Es que, pucha, no hay ninguno de mis colegas todavía entregó las notas, estamos en eso. Hay algunos reclamos, pero bueno, creo hay una pregunta nomás en duda. Lo demás están bien planteadas, ¿no? Entonces, mañana te estaré alcanzando. Si puedo, más luego, ¿ya? Y para que le entregues a tus compañeros. Por favor, doctito, vamos a estar esperando, porque ya han pasado 2 semanas también y queremos saber cómo estamos. Ustedes saben cómo andado, pues, chicos. Ustedes saben cómo andado. Ya, doctito, está bien. Nos vemos a la próxima semana, ¿ya? Si es que puedo, más luego te paso las notas, ya. Ya, está bien. Paso la asistencia, ¿ya? Me tienes que... Sí, voy a volver a llamar las asistencias, doble. ¿Ya? Sí, ya, chicos, se vayan. ¿Ya? Ya nos vemos, chao. Ya, doctor, gracias. Chicos, ustedes no se vayan, espérense. Doble asistencia. Altamirano Orozco. Presente. Chicos, a medida que voy llamando les pueden ir saliendo ustedes si quieren. Molinedo. Presente. Heredia Sierra. Presente. Carpio Tapia. Choquehuayta Chacón. Olque Robles. Presente. El Aguacho. Presente, delegado. Hernández Delgado. Presente. Torres Carrión. Presente. García Figueroa. Góngora Bendezú.
González Acuña, Presente. Rivera Quintana, Presente. Wailiani Lezama, Presente. Walperrimachi Antón, Presente, Harriet. Wailiani Ocapudi, Presente. Wesenberg Covarrubias, Presente, Jerry, presente. Wilka Machuca, Wilka Machuca, Prado Flores, Hurtado Flores, Hurtado Flores, presente. Quincho Wilka, Hurtado Flores, presente. Hincho, presente. ¿sí? Hincho, presente, por favor. Sí. Loaiza Flores, Presente. Loaiza Luza, Presente. Mani Conde, Presente. Manga Ramos, Presente. Moyo Huelpa, Presente. Olivera Laura. Presente. Buenas noches. Buenas noches, Palomino Tani, Presente. Pico Cusibaman, Presente. Pispe Cuba, Ramírez Palomino, Ramírez, presente. Rivera Polo, Rivera presente. Rosas Vera, Rosas presente, buenas tardes. Soto Mejía, Soto presente, buenas tardes. buenas tardes, Tapia García, Marcos Sumire, Presente. Valdivia Flores, Ilcachunga, Tapia, presente, disculpa. Presente, Vilca. Presente. Villafar Canaya, Villafar Tolazábal, Presente. Yancaya Ferro, Presente, buenas tardes. buenas tardes, Sea Barzola, Sea presente, buenas noches. pues, Chocahuayta Chacón, García Figueroa, Góngora Bendezú, Valdivia Flores. Chicos, se ha concluido el lima de la lista, ya podemos retirarnos.